Y vamos a seguir, compartiendo lo que ya nuestro hermano Pastor Sergio ha venido con ustedes compartiendo acerca de la segunda carta a los Corintios. Y bueno, este día quiero compartir una enseñanza que le puse como título: una generosidad que glorifica a Dios. Y bueno, la semana pasada nuestro hermano pastor habló del capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes el capítulo 9. Y bueno, Dios es bueno en sus atributos. Todos los atributos de Dios son perfectos. Y dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Y bueno, ¿quién de nosotros no ha degustado de la generosidad de Dios? Bueno, una persona generosa es la que tiene un corazón abierto, con una disposición para dar. ¿Y qué mayor ejemplo de Dios nos dio? Dice que el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿verdad? Y bueno, aún sin merecerlo. Él no se quedó nada más en esas hermosas palabras de que de tal manera nos amó, sino que lo expresó. Y eso nos debe de motivar a nosotros, que no quede nada más, como dice Juan, no amemos nada más de palabra, sino que aterricemos esa palabra con nuestras acciones. Y pues todos nosotros hemos degustado, hemos probado de la generosidad de Dios. Dios ha sido muy generoso con nosotros en todas las áreas, en las áreas naturales, ¿verdad? Hemos escuchado, ¿verdad?, que Dios nos ha bendecido, pero también en las espirituales. Y pues yo le invito a que vaya ahí a 2 Corintios 9, tenga ahí su Biblia. Pero antes de ir compartiendo el verso que vamos a estar estudiando, quiero ir al contexto del capítulo 9, que es en el capítulo 8. Y bueno, hay Pablo anima a los corintios, poniendo de ejemplo a las iglesias de Macedonia. Y mire, comenzando el capítulo 8, les hace saber y les dice: ahora quiero que sepan, 8:1, ahora quiero que sepan, es un conocimiento que ellos tenían que tener, amados hermanos, lo que Dios en su bondad, hablando de su bondad, ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Dice: estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Se estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Dice: pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Dos puntos muy importantes, ¿verdad? La iglesia estaba siendo atribulada, y no nada más era atribulada, sino que también tenían pobreza. Pero esa pobreza se desbordó en alegría. Recuerden que para nosotros los cristianos, nuestro gozo no depende de las circunstancias. Debemos estar centrados en Cristo, sino en las promesas de Dios. Y esa alegría se desbordó en generosidad. Ellos abrieron su mano, ellos estaban deseosos de ayudar a los hermanos que estaban padeciendo en la iglesia de Jerusalén. Y en el verso ya 3 de ese mismo capítulo dice Pablo que no solo dieron lo que podían dar, sino aún más de lo que podían dar. Y lo hicieron, aquí hay un punto muy importante, voluntariamente. O sea, fue espontáneo. No estaban bajo presión, no estaban obligados. Pero Dios, a pesar de todo eso, de todo lo que ellos estaban pasando,
Esa aflicción se desborda en alegría, en gozo, pero también se desborda en un corazón generoso, dadivoso. Sí, para bendecir a los hermanos que estaban padeciendo. Es más, ellos suplicaban, dice en el verso 4 del mismo capítulo 8, suplicaban a los apóstoles para que los dejaran participar, y dice en la versión Nueva Traducción Viviente, de este privilegio. O sea, ¿cómo veían ellos el abrir su mano, la generosidad, el dar? Lo veían como un privilegio. Es un privilegio para nosotros, hermano, poder abrir la mano, para abrir nuestra mano, para apoyar a nuestros hermanos que tienen necesidad, para sembrar, o sea, para aportar en el reino de Dios. La generosidad de los macedonios estaba basada en Cristo. Ese es el punto principal. ¿Cómo invocarán en aquel que no han creído? De ahí parte todo. Dice en el 8:5, dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Ahí está el asunto de todas las cosas, el fundamento de todas las cosas. Cristo, Cristo, la piedra principal que desecharon los edificadores. Cristo, Cristo, Cristo. Y su generosidad estaba basada en Cristo. Ellos se entregaron en cuerpo, alma y espíritu al Señor. Y ellos fueron llevados a través de la tribulación, de la pobreza, a un corazón dadivoso, generoso, que glorificaba a Dios. Pero es Cristo el punto de partida de todo cristiano. Cristo. Dice, y ya empezando en el capítulo 9, segunda de Corintios capítulo 9, 1, basado a todo lo que ya les había compartido en el capítulo 8, en todo el contexto que le acabo yo de mencionar, Pablo dice, en realidad, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén. Bueno, en la Reina Valera traduce ministración, y esa palabra administración viene del griego diaconía, que se refiere a un ministerio, pero también se refiere a un servicio. Nosotros a veces decíamos diferentes ministerios, ¿verdad? Y cuando el apóstol Pablo habla de los ministerios, sí, el ministerio de apóstoles es el más socorrido en la actualidad por muchas personas. Todo el mundo quiere ser apóstol. Sí, pastor, profeta, maestro. Pero nadie piensa en este ministerio, en este servicio. Queremos servir. Y Pablo ubica a los corintios y les dice que en cuanto a lo que ya les había compartido, dice, no necesito escribirles acerca de este ministerio de ofrendar para los creyentes. Pablo estaba seguro, estaba convencido de que ellos habían aprendido, que ellos habían abrazado bien la enseñanza. Era un hombre de fe, Pablo era un hombre de fe. Y nosotros tenemos que ser hombres de fe, hacer bien nuestro trabajo. Si hay algo que hacía Pablo, era hacer bien su trabajo. Yo como perito arquitecto, ¿qué dijo Pablo? Puse el fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, que es Cristo. O sea, y no nada más era
hablar de la persona de Cristo, sino también de todas sus enseñanzas. Y de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Pablo discipuló, enseñó, pero también compartió todo lo que Cristo enseñó. Entonces Pablo era un hombre que estaba convencido que ellos habían aprendido bien lo que les había enseñado. Y ahora los exhorta hacer un balance en su vida. Esto es muy importante, hacer el balance en nuestras vidas. Mire, volviendo al contexto en el capítulo 8, verso 7, en Nueva Traducción Viviente, Pablo les dice: dado a que ustedes rebosan en tantas maneras, en fe, en sus oradores talentosos, o sea, en palabra, en conocimiento, en su entusiasmo y amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. O sea, podemos sobresalir en fe, en palabra, en amor, pero también tenemos que sobresalir en este acto bondadoso de abrir nuestra mano y ser generosos, como Dios fue generoso con nosotros y sigue siendo generoso. Podemos tener mucha palabra, podemos tener mucha fe, pero cuando llegamos al área de ser generosos, a veces muchos cerramos nuestra mano. No, y debe de haber un balance en nuestras vidas como iglesia. Y en el capítulo 9, en el verso 2, ellos aprendieron bien la lección. Y Pablo tenía esa fe de que ellos realmente habían abrazado la palabra de Dios. Y en Nueva Traducción Viviente le estoy leyendo, dice: pues sé lo deseosos que están por ayudar. Hermanos, todos tenemos que tener ese deseo de ayudar, de ser generosos, de abrir nuestra mano al reino de Dios, para apoyar el reino de Dios, pero también a los hermanos que están padeciendo necesidad. Dice: pues sé los deseosos que están por ayudar. Y mire nada más, y dice: y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, o sea, los corintios, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, dice esta versión, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Lo que es contagiar, hermano. ¿Sí? Hermanos, debemos de contagiar a nuestros hermanos de un buen ejemplo. Motivarlos con nuestras buenas acciones y nuestras buenas obras. Motivar a los hermanos, servir como ejemplo para que los hermanos también hagan. Pablo les menciona a los macedonios, a los corintios, para que los corintios fueran motivados por las obras, por la generosidad de los macedonios. Pero ahora se ve que los corintios aprendieron, y eso que enseñó Pablo trajo frutos, y tan fue el resultado que ellos empezaron a ofrendar. Y quizás todavía había muchas personas que no habían abierto su mano, pero también ahora los corintios, que habían aprendido bien lo que Pablo enseñó, habían sido de ejemplo y habían motivado a algunos macedonios para que empezaran a abrir su mano y que fueran generosos.
lo que es, tú me motivas y yo motivo. Tú me motivas y yo te motivo. Pero el mayor ejemplo de ellos no fue tanto, sí, los macedonios, sí, los corintios, pero el mayor ejemplo fue Cristo. Cristo. Dice en el capítulo 8, verso 9, dice, capítulo 8, verso 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, ¿qué? A nosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. Qué tremendo, ¿verdad? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo su santo ser, su santo nombre. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Es el que perdona todas tus iniquidades. Nos hizo ricos. La mayor riqueza que nosotros tenemos es Cristo, es nuestra salvación. Estábamos perdidos, muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, mas Dios nos dio vida, ¿verdad? A través de Cristo. ¿Qué mayor riqueza podemos tener? Sí, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, el dar, hermano, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mayor ejemplo fue Cristo. Es el modelo a seguir, Cristo, quien siendo rico se hizo pobre, para que en su pobreza nos hiciera ricos. Pero a pesar de todo esto, a pesar de todo esto, de todo lo que estamos hablando, Pablo no se confió. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no se confía? Porque nosotros no somos infalibles. ¿Ah? El que crea estar firme, mire que no caiga. Y estas cosas se escribieron como ejemplo, ¿verdad? Hermanos, todavía no hemos sido glorificados. Estamos en ese proceso de crecimiento espiritual, de madurez espiritual. Nos podemos equivocar y podemos fallar, pero también vemos la sabiduría de Dios en un hombre centrado y no confiado, ¿sí? Sino que vemos un hombre preparado, siempre haciendo todo lo que estaba a su alcance. La Escritura dice que no podemos confiar en nuestro corazón, porque engañoso es el corazón y perverso. Y Pablo, ya está diciendo Pedro, dice, y Pablo en 2 Corintios capítulo 9, verso 3, nueva traducción viviente, él fue preventivo. Aunque ya sabía que todo lo que él había enseñado los había motivado, pero no se confió. Y les dice, pero les envío a estos hermanos, dice, para estar seguro de que ustedes realmente están listos. Ellos desde el año pasado ya habían sido motivados y ya estaban, ya habían preparado su ofrenda. Pero dice, no me voy a confiar. Y ahí es donde nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar siempre enseñando. Yo sé que a veces enseñamos y enseñamos, pero por eso a veces reafirmamos y reafirmamos. ¿Por qué? Porque es necesario prevenir. Dice, pero les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, o sea, a los de Macedonia, y que ya tienen todo el dinero reunido. Dice, no quiero estar equivocado. No quiero estar equivocado. O sea, Pablo de cierta manera
él había animado, se había sentido muy dichoso, muy feliz de que ellos habían recibido bien la palabra de Dios, pero y que la actitud y las buenas obras de los macedonios habían dado buen resultado y que la palabra de Dios había hecho efecto, pero Pablo dijo, no, voy a enviar a los hermanos para estar seguro que ustedes están listos. Como les he estado diciendo pues, a los hermanos de Macedonia, que ya tienen el dinero reunido, dice, no quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, o sea, y ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que les hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Y luego añade, pero no quiero que sea una ofrenda, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda de mala gana. Quiero tocar dos puntos aquí importantes. ¿Se acuerda cuando David, a él no le tocó construir el templo? ¿A quién le tocó? A su hijo Salomón. Dios en su soberanía designó que fuera Salomón. Pero sin embargo, cuando su hijo Salomón construye el templo, David tenía preparado todo, ¿verdad? Tenía el oro, la plata, la madera. ¿Qué no tenía David? Las piedras preciosas. Usted puede leer Crónicas. Y David tenía todo listo. Así debe de ser el cristiano. Tener las cosas preparadas. No a veces, bueno, no sé si a usted le ha tocado a ir en congregaciones, no sé. Pero a veces que en las congregaciones los hermanos hasta dan lo que a Dios le corresponde y piden cambio. No sé si pase, no sé si pase en esta congregación, pero bueno, yo me he fijado en algunas otras congregaciones. ¿Por qué razón? Porque ni en eso se preparan. ¿Cómo ve eso? Yo digo que es una falta de respeto a Dios. Debemos de tener un corazón generoso que glorifique a Dios. David era un hombre que aunque no le tocó construir el templo, pero tenía todo listo. Usted tiene que tener todo listo. Eso habla bien de nosotros. ¿Sabe usted que la obediencia depende del amor que le tengo a Dios? Del temor que le tengo a Dios. La obediencia no proviene, hermanos, del temor a irse al infierno. La obediencia proviene de cuánto yo amo sinceramente a Dios. Cuánto realmente temo a Dios. Y eso va a medir mi nivel de obediencia. A pesar de todos los defectos que David tenía, Dios pudo decir de él: he hallado en casa de Isaí un hombre conforme a mi corazón. Qué tremendo es eso, ¿eh? Deberíamos de aprender mucho. Debemos de aprender. Vamos aprendiendo. ¿Cómo vamos aprendiendo? Cada vez que abrazamos realmente la palabra de Dios y la vivimos. Pero en el verso 9, en el verso 5 del capítulo 9, dice Pablo: así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero,
a fin de estar seguro de que tienen la ofrenda lista que prometieron. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si no cumples, no prometas. Jamás, 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 jamás Dios nos está obligando a hacerlo. Eso debe de salir espontáneamente, como una muestra de nuestro agradecimiento a Dios. Hermano, todo le debemos a Dios. Todo. Estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos, y Él nos dio vida. Por su bondad de Dios respiramos, caminamos, tenemos hijos, tenemos un matrimonio. Todo lo que tenemos, somos administradores porque todo proviene de su mano. Pero qué difícil es abrir la mano para la casa de Dios, para el sostenimiento de la casa de Dios y para apoyar a nuestros hermanos. ¿Y qué tan difícil es? Porque si no, Juan no hubiera escrito. El que tiene bienes de este mundo. Gloria a Dios. Dios siga bendiciendo a nuestros hermanos, que Dios les ha dado esa bendición de poseer bienes materiales. Pero también es una gran responsabilidad, ¿verdad? Dice, y ve padecer a un hermano con necesidad y no abre su corazón para abrir su mano y bendecirlo. ¿Cómo morará el amor de Dios en esta persona? Y cuando Santiago habla acerca de la fe genuina, una fe salvadora que es evidente, ¿qué dice? La fe sin obras es muerta. Si tú ves a un hermano que tiene hambre, que está desnudo, y le dices, vete hermano, allá encuentra comida, a ver dónde te dan abrigo, y no le das lo que él necesita, ¿de qué le sirve? Porque así como el cuerpo está muerto sin el espíritu, así la fe sin las obras es muerta. Dice Pablo, Juan, no amemos nada más de boca. ¿Por qué? Porque el amor, los corintios, por eso es que Pablo les hace, ustedes tienen que tener un balance, porque hablaban en lenguas, había ministerios, predicadores favoritos, ¿sí? Y muchas cosas. Pero así como tienen palabra, tienen fe y eso, también tienen que ser generosos. Y les dice, cuando les habla de la preeminencia del amor, el amor no busca lo suyo. No buscamos nada más lo nuestro. Y por eso les pone como ejemplo a Jesús. Y Pablo habla en otro capítulo, en la carta a Filipenses, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no escatimó, no se aferró a ser igual no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hay que despojarnos, hermano. Despojarnos a sí mismo. Y tenemos el mayor ejemplo, Cristo, que de manera temporal le dijo, voy a dejar de manera temporal mi trono para encarnarme en un hombre, para humillarme y ser obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Por eso en Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor. Todo lo soporta, todo lo sufre.
Y en el verso 5 dice, así que pensé, 9:5, que debería enviarles a esos hermanos primero a fin de estar seguro que tienen la ofrenda que prometieron. Pero puntualiza en esta versión, Nueva Traducción Viviente, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria. O sea, no obligada. No una ofrenda dada, dice esta versión, de mala gana. ¿Será que el cristiano se sienta a veces obligado a ofrendar? ¿O que dé una ofrenda por obligación? Puede haber, si no, no estuviera la instrucción. Para que no, o sea, para que los hermanos no vean, para que los hermanos vean que sí doy. Hermanos, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro sobreedifica. Dice, y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Pero otro sobreedifica encima. Nosotros estamos edificando encima de nuestras vidas, la iglesia, nuestra familia, encima del fundamento que ya puso Pablo. Pero dice, pero cada quien mire cómo sobreedifica. Y ahí está el sentido de todas las cosas. ¿Por qué? Porque podemos estar edificando mal. Podemos estar edificando en heno, madera y hojarasca. Porque acuérdense que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Ya lo hemos enseñado. Y ahí va a ser expuesto en realidad por qué motivo lo hacías. Debemos de edificar con materiales preciosos. Por eso es la instrucción. Que nuestra ofrenda sea voluntaria, no obligada. Que sea con un corazón generoso. ¿Cómo se llama la enseñanza? Una generosidad que glorifica a Dios. Amén. ¿Cómo traduce Reina Valera este texto? Dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad. Miren, la palabra generosidad tiene varios significados, pero quiero mencionar dos significados muy importantes: bendición y adoración. Cuando usted da de corazón, cuando usted tiene un corazón generoso, glorifica a Dios y bendice a la congregación y bendice a los hermanos. Eso es tener una vida edificada en oro, plata, piedras preciosas. Pero cuando usted da de mala gana, si yo hablase en lenguas angélicas y tuviese toda ciencia y aún diese mi dinero a los pobres y mi cuerpo para ser quemado, y si no tengo amor, de nada me sirve. Señor, si yo hacía, lo hacías de mala gana. Realmente, mire, Marcos dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo. O sea, cuando realmente vivimos el poder de la resurrección en nuestras vidas, luego se manifiesta, como dice Santiago, en nuestras obras, en lo que hacemos. Cuando dice el que creyese y fuese bautizado, estamos hablando de que cuando realmente una persona realmente ha creído, se manifiesta en su obediencia, en sus acciones. Cuando nosotros realmente hemos creído, su generosidad estaba centrado en Cristo. Cuando realmente, hermanos, hemos entendido bien el poder del evangelio, se va a reflejar en lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Porque estamos agradecidos. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Cómo estábamos? ¿A dónde íbamos? Y lo único que va a producir en nosotros, como produció en los macedonios, a pesar de la aflicción, a pesar de la pobreza, fue gozo. Y ese gozo produjo ¿qué?
un corazón generoso, porque había agradecimiento. Había agradecimiento. Y cuando hay agradecimiento, lo único que nace es adoración a Dios, hermano. Temor a Dios, amor a Dios y amor al prójimo, amor a la obra. No lo hacemos, hermano, porque estemos obligados o presionados. Como dice aquí, de bendición y adoración. Y en el verso 6, les recuerda 9:6, nueva traducción viviente. Recuerden lo siguiente. Y aquí pone una analogía perfecta de acerca de un agricultor. Dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. ¿Cómo dice la Escritura? En otro pasaje, Dios no puede ser burlado. ¿Cierto o no? Oye, no estamos jugando a ser el cristiano. Dios escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Cuando traen la ofrenda al templo, David ora y dice, tú conoces lo más profundo del corazón, sabes con qué intención lo está dando el pueblo. Lo que el hombre siembra, cosecha. Y dice que un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha, ¿cómo? Abundante. No quieras tener una cosecha grande cuando tú sembraste poco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo este punto? Ahora, voy a hacer un balance en esto, porque hay que entenderlo. En su contexto, en 1 Corintios, capítulo 16, 1, Pablo les dice, y cita la ofrenda de Jerusalén, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, o sea, los santos de Jerusalén, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Dice, según haya prosperado. ¿Sí? Según haya prosperado. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pero también Jesús habló de la viuda. Y mire, Marcos capítulo 12, verso 41, dice, estando Jesús sentado, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho, porque tenían, ¿verdad? Sí, pues lógico, ¿no? Tenían. Pero, sigue la lectura. Y vino una viuda, ¿cómo? Pobre. Y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que habían echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra. Híjoles. No dé a usted, a Dios, lo que le sobra. Esto es bien tremendo, ¿eh? Tenían mucho, pero daban lo que les sobraba.
Y dice, de su pobreza, pero esta, hablando de la viuda, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos, no se está hablando de cantidades, se está hablando de actitud del corazón. La actitud del corazón. Esta dio más de lo que podía dar, bajo su pobreza, como los de Galacia, como los de Macedonia. Dice, no nada más nos rogaban para que les dejáramos participar de este privilegio, dice Pablo, sino que bajo su pobreza dieron más de lo que podían dar. ¿Sí? ¿Estamos haciendo el equilibrio ahí? No se trata de cantidades. ¿Se acuerda de la viuda cuando Elías? ¿Sí se acuerda de ese pasaje? Ese pasaje siempre lo recuerdo. Nada más tenía que un poquito de aceite, una medida de aceite y harina para hacer una torta y morir con su hijo. Y el profeta llega y le dice, házmela a mí primero. ¿Ah? Hermano, se trata también de fe, de creerle a Dios. Ay, Señor, si es que y mañana ¿qué voy a comer? Dios tiene cuidado de nosotros. Y le dijo el profeta, házmela a mí primero para que yo coma. ¿Y qué hizo Dios? Dice, el aceite y la harina jamás escaseó en la casa de la viuda. Porque Dios es poderoso, hermano. Y mire, Pablo no está imponiendo cantidades, los exhorta en que lo hagan con una actitud correcta. Y así es, hermano, porque aquí lo importante es cómo usted lo hace, no cuánto da, sino cómo lo hace. Por eso en el verso 7, 9:7, en Nueva Traducción Viviente, dice, cada uno. Estamos hablando individualmente de cada creyente, de los que estamos aquí reunidos el día de hoy. Cada uno debe de decidir en su corazón cuánto da. Tiene que ser espontáneo, voluntario, con un corazón agradecido, generoso, que glorifique a Dios, que exalte a Dios. Sí, que glorifique a Dios lo que yo hago. Cada uno debe de decidir en su corazón cuánto da. No den de mala gana, vuelve a puntualizar aquí Pablo en esta versión. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Amén. ¿Quién quiere participar de ese ministerio, hermano? Amén, ¿verdad? Participen, es un privilegio. Es más adelante dice, para cerrar el capítulo, que es un don. Yo quiero el don de hablar en lenguas, yo quiero el don de interpretación de lenguas, el don de profecía. Pero ¿por qué no pide el don de abrir su mano? ¡Ay! ¿Verdad? Si hay algo, mire, ¿por qué cree que el libro de Malaquías está antes de empezar el Nuevo Testamento? ¿Por qué cree? Porque si hay algún problema en la iglesia, es eso. Hermano, todo esto, ¿cómo se va a sostener? Nos gusta el aire. Mire, nosotros estamos en un lugar donde no tenemos aire acondicionado y estamos muy contentos. Dios va a obrar. Pero usted aquí está contento, ¿verdad? Pero se necesita pagar luz. Se necesita
dinero para comprar todo lo que vemos. ¿A quién cree que va a usar Dios? A ustedes. A ustedes. ¿A quién más? Los del pueblo de Israel dejaron de diezmar. Y cuando vuelven a hacerlo, y el rey les pregunta a los levitas cómo les estaba yendo, ¿qué contestaron los levitas? Desde que se volvió a instituir el diezmo, hemos comido y hemos bebido. Hermano, es la iglesia a la que Dios usa. Es un privilegio que Dios los use. Pero háganlo no por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Dios no puede ser burlado. Dios conoce la intención de su corazón, hermano. Él ama al que da con alegría. Dice la Reina Valera: Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos quieren ese ministerio? Y no estoy predicando esa doctrina de la prosperidad. No. Dios me libre de eso. Hay un texto que usan cuando Pablo le habla a Gayo. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de ese texto? Eso es muy socorrido, ese texto, para los de la prosperidad. Yo deseo que seas prosperado. O sea, en todas las áreas. También está hablando de la prosperidad económica. Pero ¿qué le dice a Gayo? Así como prospera tu alma. ¿Por qué Pablo tuvo ese deseo? Porque sabía que Gayo era un hombre próspero espiritualmente hablando, hombre maduro. Y sabía que iba a ser un instrumento útil para Dios. Hermano, Dios usa a las personas que bendice para aportar y sostener la congregación y ayudar a los hermanos que están en necesidad. ¿Quiere que Dios lo bendiga? Sea obediente. Así de fácil. No tenga miedo, como esa viuda. No tenga miedo. Como nos enseñó un día nuestro hermano Chava Pardo, ¿no? Dijo: nosotros tenemos que ir un pie adelante. Amén. Dice en Filipenses 4:18: pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Este es Pablo, porque aunque él tenía el derecho de vivir del evangelio, ya nuestro pastor lo ha enseñado, pero aún habían cerrado su mano con él. Y Pablo era un hombre que sabía vivir en abundancia y vivir en escasez. Dice: en todo estoy enseñado. Y cuando habla de esto en el Filipenses 4:18 dice: pero todo lo he recibido y lo tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y mire lo que añade en esta versión. Dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cómo llega cuando usted da una ofrenda como esa viuda? ¿Cómo llega a la presencia del Señor? Como un olor grato, fragante. Porque fue con un corazón generoso que glorifica a Dios. Así es. Mire, Pedro dice, en su primera carta de Pedro dice que nosotros somos piedras vivas, que Dios está construyendo su templo con las piedras vivas, que somos nosotros, la iglesia, donde realmente habita Dios. Y Cristo es la piedra principal de la construcción. Pero dice que nosotros
somos sacerdotes santos, o sea, apartados para Él, ¿sí? Y que nosotros como sacerdotes de ese templo que está construyendo Dios, podemos ofrecer sacrificios agradables que glorifican a Dios por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían sacrificios físicos en un templo físico. Ahora nosotros somos el templo espiritual donde realmente habita Dios. Amén. Y que descansa en la persona de Cristo. Y nosotros no nada más somos parte de ese edificio, de ese templo santo, sino que somos sacerdotes santos apartados para ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, nosotros cuando damos, ¿sí?, abrimos nuestra mano y somos generosos, ese sacrificio es grato, es un olor fragante a Dios. Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. No está diciendo para alcanzar las misericordias. Ya por medio de Cristo nosotros hemos alcanzado la misericordia de Dios y hace ese ruego. Os ruego por las misericordias de Dios que ofrezcan sacrificio vivo. ¿Cómo? Agradable, perfecto, santo, que es nuestra verdadera adoración a Dios. Con lo bueno que hacemos, con las buenas obras que hacemos a Dios. Y dice en el verso 2 de Corintios 9:8, recordemos que estamos en el capítulo 9, y dice, y Dios, dice en esta nueva traducción viviente, y Dios, dice, cuando después que dice, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni porque tenga obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y dice, y Dios proveerá con generosidad. Si hay algo grande en Dios, es que Dios es un Dios generoso, perfecto, generoso. ¿Sí me entiende? Todos sus atributos son perfectos. Dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Amén. Hermano, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios siempre provee. Dios siempre provee. Dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra, dice esta versión, para compartir con nosotros. ¿Por qué cree que la viuda obedeció a Elías? ¿En dónde tenía puestos sus ojos? En el Dios omnipotente que hizo los cielos y la tierra. Amén. Hermano, conozcamos más a Dios. Dice, probadme, dice en Malaquías, probadme y abriré las ventanas de los cielos. ¿Usted cree esa palabra? Yo sí la creo. Yo sí la creo. ¿Cuántos se atreven a probar a Dios en esa área? ¿Cómo ve? Dios obra, hermanos, porque esta obra está creciendo. Yo veo la mano de Dios. La mano de Dios. ¿Usted no la ha visto? ¿Verdad que sí? Cómo Dios va abriendo brecha, ¿verdad? Lo que empezó en una casa, vea nada más. ¿Quién es? Dios. ¿Por qué cree que Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás, yo prosigo adelante? Adelante, hermano. Adelante. Dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dice en la Escritura, cita el Antiguo Testamento. Como dice la Escritura, Pablo dice, ellos comparten ¿cómo? Con libertad. ¿Cómo compartió la viuda?
la que dio las dos vacas, la estaban obligando, estaba bajo presión con toda libertad. Ya me imagino a Pablo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos encanta ese texto, ¿verdad? Vivámoslo. Vivámoslo. Aprendamos a vivirlo, ¿verdad? Aprendámoslo a vivir. Dice, como dice las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan como generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Wow. Hasta ahorita se predica acerca de esa viuda pobre. Y siempre se va a estar recordando a la viuda pobre. ¿Cómo lo van a recordar a usted? ¿No se ha puesto a pensar? ¿Como una persona generosa o como una persona con un corazón duro? ¿Cómo quiere que le recuerden? Dice, sí, pues Dios es quien provee la semilla y luego el pan para comer. ¿Quién es el que lo bendice, hermano? Y aquí está hablando de la semilla para sembrar en el reino de Dios. ¿Quién le abre las puertas en su trabajo? ¿No es Dios? ¿Quién le da fuerzas para trabajar? ¿No es Dios? ¿Quién le dio esa mente para hacer lo que usted hace? ¿No es Dios? Hermano, si Dios quitara el espíritu de nosotros, volveríamos al polvo. Todo se lo debemos a Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Todo es de Dios. Y Él es el que le da la semilla. ¿Pero a quién se la da? Al que siembra. No, Señor, dame semilla. Pues ¿para qué la quieres si no disparas, pero ni en defensa propia? Ay. Pero quieres la semilla, ¿verdad? ¿Para qué? Pablo no oró por Gallo para que Dios lo bendiciera, para que se lo gastara en deleites mundanos, para que Dios lo usara como un instrumento en el ministerio de dar, en el don de dar. Déjenme ver cómo vamos. Bueno, dice, Dios provee la semilla al agricultor, y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Y luego producirá una gran cosecha ¿de qué? De generosidad en ustedes. Un corazón generoso que glorifica a Dios. ¿Cuántos quieren ese corazón? O sea, pero que sea cierto, ¿eh? Ahí va a estar el pastor. No se va a confiar. Les va a estar recordando. Sí. Porque es muy fácil decir amén, pero en la práctica, ¿cómo? ¿Verdad? Y mire, en el 11, mire, este está bien hermoso. Ya voy a terminar, ¿eh? Dice, efectivamente, dice, serán enriquecidos en todo sentido, dice esta versión, en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias. ¿Se da cuenta? O sea, lo que produce abrir la mano y lo que usted se está perdiendo. Imagínese al hombre que está orando o al pastor que está orando. Señor, necesitamos
cubrir, porque pues uno como pastor sabe las necesidades de la iglesia. Señor, estoy orando para cubrir estas necesidades. Y usted llega, hermano, el Señor me puso en mi corazón dar esta ofrenda para la congregación. ¿Qué hace el pastor? Gracias, Señor. Amén. Ese es el resultado. Por eso el título de la enseñanza: una generosidad que glorifica a Dios. Porque el resultado de cuando una persona ha entendido este punto es dar gloria a Dios. ¿Verdad? Luego, ¿qué dice? En el verso 12: entonces las cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Ministerio de dar, servicio de dar. ¿Ah? Dos cosas importantes menciona aquí Pablo: se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén. Ese es el primer punto que toca Pablo, bien importante: satisfacer las necesidades de los creyentes de Jerusalén. Y ellos, a la hora de recibir, dice, y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Ese es un resultado bien tremendo. Que por medio de su corazón agradecido, las personas glorifiquen a Dios. ¿Se da cuenta del resultado? Hermano, ¿cuánto nos hemos perdido por la ignorancia? Por no entender bien este punto. Que lo que nosotros hacemos conforme a la voluntad de Dios, eso se expresa en una gloria a Dios. Pero hay que entenderlo, hermano. Y el entenderlo es abrazarlo y llevarlo a la práctica. Dice en el verso 13: como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. O sea, el que creyese y fuese bautizado será salvo. Hermano, lo que hacemos da evidencia que realmente hemos entendido el poder de la resurrección, que lo hemos abrazado. Y ellos, miren nada más, todo el resultado y todo el beneficio que lleva. Dice en el verso 14: y ellos orarán por ustedes. Gloria a Dios, hermano. Imagínense cuando hay una necesidad y Dios toca su corazón, usted tiene esta parte y empieza usted a sembrar en el reino de Dios. Y empieza, hermano, sigue bendiciendo a este hermano, síguele dando, porque es un instrumento tuyo para tu gloria. Pero imagínate por el hermano que es duro para dar. ¿Cuál es la oración? Señor, ayúdalo, ábrele su corazón, al entender que esto es un privilegio, que esto es un don. ¿No es muy diferente la oración? ¿Y qué va a hacer Dios? Lo va a hacer entender. ¿Verdad? La oración, ¿sí? Dice: y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Usted todo lo que tiene es por gracia. Por gracia. El día que Dios quiera, dice, Dios enriquece y Dios empobrece. ¿Verdad? Es por gracia. Y luego que dice, gracias, dice en el verso 15, gracias a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Gracias a Dios por este don. ¿Cuántos quieren este don? Es un don hermoso. Ojalá se los dé a todos. Y lo vivan y lo experimenten. Dice, gracias a Dios por este don que es tan maravilloso, expresa Pablo, que no se puede describir con palabras. Inefable, dice en la Reina Valera. ¿Por qué?
Porque la gente no lo puede entender, hermano. Esto no lo puede entender. Acuérdense que el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu, sino el espiritual es el único que puede acomodar lo del espíritu. ¿Sí me entiende? Nosotros como hijos de Dios podemos entender esto. No damos para que Dios nos dé, como dicen. Ay, y cuando pasan las ofrendas y empiezan a cantar, dale un peso para que el Señor te dé 2, o si no, dale 3 para que te dé 6. No. Nosotros pasamos, hermano, y damos. ¿Por qué? Porque hemos entendido que Dios fue generoso con nosotros. Y eso ha producido en nosotros, como produjo en los hermanos, ¿sí?, de Corintios y en los macedonios, ¿sí?, a pesar de todo lo que hemos pasado, un gozo inefable, pero también un corazón bondadoso que glorifica a Dios. Hermanos, Dios bendiga sus vidas. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Bendiciones. Gloria a Dios. Santo es el Señor, nada se compara a ti, mi libertador. Eres el principio y el fin, mi redentor. Fuiste a la cruz por mí, tan sublime amor derramaste sobre mí. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad, dile Señor, es mi mayor anhelo. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti. Señor, que todo lo que hagas, Señor, sea una alabanza para ti, Señor. Él quiere nuestro corazón y Él lo va a transformar en un corazón generoso. Dile al Señor: Santo, Santo eres, Señor, nada se compara a ti, mi libertador. Eres el principio y el fin, mi redentor. Fuiste a la cruz por mí, tan sublime amor derramaste sobre mí. Hacer tu voluntad, hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Dile al Señor: porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que
todo lo que yo haga, Señor, que glorifique tu nombre, que sea una alabanza para ti, Señor. Pero tú quieres mi corazón, Señor. Estoy humillado aquí. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Hoy rindo a ti, fruto del labio, que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Dile, porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Hoy rindo a ti, fruto de labios, que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Hoy rindo a ti, fruto de labios, que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Hoy rindo a ti, fruto de labios, que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Dile, mi alabanza. Es para ti. 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 Todo es para ti, Señor. Todo es para ti. Todo lo que poseemos es para ti. Gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Y pon generosidad en nuestro corazón, porque ese fue el sentir que tuvo Cristo. ¿Cuántos lo saben? Ese fue el sentir que tuvo Cristo, ¿verdad que sí? ¿Qué les parece si terminamos con este canto? No busquen su propio bien, sino el de los demás. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Nada hagan por contender ni para impresionar. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Decimos otra vez. No busquen su propio bien, sino el de los demás. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Nada hagan por contender ni para impresionar. Este
fue el sentir que hubo en Cristo. Siendo Dios, se despojó a sí mismo y prefirió la cruz. Prefirió mi salvación. Siendo Señor, tomó forma de siervo y descendió aquí a servir al pecador. Hasta los sumos se humilló, hasta la muerte descendió, y con su sangre me honró y me redimió. Dile otra vez. Siendo Dios, se despojó a sí mismo y prefirió la cruz, prefirió mi salvación. Siendo Señor, tomó forma de siervo y descendió aquí. ¿A qué, hermano? A servir al pecador. Hasta los sumos se humilló, hasta la muerte obedeció. Dilo. Y con su sangre me honró y me redimió. Sí, Señor, ese es nuestro Dios y quiere que seamos como Él. Amén. Amemos. Vemos con sinceridad, sin fingir y sin maldad. Este fue el sentir. ¿Cuántos quieren ese sentir? Honrando y prefiriéndonos, mostrando fraternal amor. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Siendo Dios, se despojó a sí mismo y prefirió la cruz, prefirió mi salvación. Siendo Señor, tomó forma de siervo y descendió aquí. ¿A qué? A servir al pecador. Hasta los sumos se humilló, hasta la muerte obedeció, y con su sangre me honró y me redimió. Dilo otra vez. Siendo Dios, siendo Dios, se despojó a sí mismo y prefirió la cruz, prefirió mi salvación. Siendo Señor, tomó forma de siervo y descendió aquí a servir al pecador. Hasta los sumos se humilló, hasta la muerte descendió, y con su sangre me honró y me redimió. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Ven. Vamos a declararlo entonces. En el sentir que hubo en Cristo, con el sentir que hubo en Cristo, con el sentir que hubo en Cristo. Una vez más. Con el sentir. Sí, Señor. Que amemos, que sirvamos, que honremos y que prefiramos amar a los demás como tú amaste a tu iglesia, Señor. Bien, mis hermanos, gracias a Dios por la hermosa palabra que recibimos en este día, ¿verdad que sí? Yo creo que hay mucho que aprender, si no es que todo que aprender, ¿verdad que sí? De la generosidad, viendo a nuestro Cristo que Él se entregó todo. Mis hermanos, pues que Dios les bendiga, que tengan un bonito domingo, un excelente inicio de semana. Nos vemos primeramente, Dios, en la siguiente semana en todas las actividades que vamos a tener. Dios les bendiga, despídanse, bendíganse unos a otros.